Voy a empezar con una nota personal, si ustedes me permiten, aunque por supuesto el tema de la charla no es mi propia persona, pero quizá para que ustedes entiendan cómo fue que yo llegué a escribir este libro. O sea, yo jamás me hubiera imaginado escribiendo un libro sobre papas o sobre la iglesia. No, yo soy agnóstico, no estoy vinculado a la iglesia. Y mis temas previos fueron temas de teoría política, de estética, de arte, de la relación del arte con la política. Pero les voy a confesar que cuando surgió la figura de Ratzinger como papa, yo quedé muy intrigado porque empecé a leer un poco sobre él, a interesarme un poco sobre él, y di con la noticia que había tenido un debate con uno de los grandes filósofos del presente, que es Jürgen Habermas. Lo tuvo unos años antes de ser papa, cuando él todavía estaba en la Congregación de la Doctrina de la Fe, que es el dicasterio, el ministerio vaticano, que antes era más conocido y peor conocido como la Inquisición, ¿no? Y, o sea, es la oficina que se dedica a custodiar el dogma, digamos así, las tradiciones. Y bueno, es una posición desafiante para un cardenal, que además es un miembro prominente de la curia, estar discutiendo con una figura pública de gran envergadura en Alemania, muy conocido en Alemania, menos conocido quizá por el público general fuera de Alemania, pero también muy reconocido en el campo de las ciencias sociales, la filosofía. Cualquier persona más o menos interesada en esos temas lo tiene como una referencia. Es como bueno, yo no sé cuánto empapados estarán ustedes en el campo, pero después en todo caso me lo cuentan. No quisiera abundar sobre cosas bien sabidas, pero se lo considera el último representante de una escuela muy importante que se llamó la Escuela de Frankfurt. Está en discusión ver si él custodia y promueve ese legado o más bien lo archiva, lo entierra. Hay discusiones sobre eso. Y el tema fue muy interesante. El tema del debate entre Ratzinger y Habermas. Yo les voy a contar algunas cosas del debate, si ustedes quieren. Pero lo que quedaba cada vez más claro es que Ratzinger era un enorme intelectual. Algo bastante llamativo para el cargo en el que se lo ponía. Está bien que todos los papas tienen cierta preparación, como ustedes saben. Wojtyla, por ejemplo, había hecho una tesis sobre San Juan de la Cruz, me parece. Bergoglio no terminó su tesis, iba a hacer su tesis también. Es decir, son gente que de alguna manera tiene una formación, son en general políglotas, en fin. Tienen una formación, quiero decir, que suelen no tener otros líderes importantes del mundo. Pero Ratzinger iba mucho más allá de eso. Ratzinger, como dijo un profesor de Oxford, especialista en teología, es el más grande teólogo en 1000 años en acceder al papado. La obra de Ratzinger es muy, muy erudita. Él es básicamente un profesor alemán. Profesor alemán que estuvo involucrado en debates teológicos de alto nivel en toda su vida. Y después fue elegido obispo y después fue llamado a Roma. Y quizá ahí empezaron sus problemas. La tentación del poder lo pudo, y accedió al cargo más alto posible y ahí naufragó. Y esto me llamaba la atención a mí también porque, disculpe que les den estas notas personales, pero siento como la necesidad de hacerlo. Y quizá no sea del todo aburrido. Hay cosas más aburridas. Y el otro aspecto que me
digamos, yo no sé qué verbo usar, me sorprendía, para decirlo así, era que de alguna manera Ratzinger encarnaba el sueño platónico del filósofo jefe, el filósofo gobernante, el sueño de la República de Platón, y al mismo tiempo el destino moderno de la tragedia de los intelectuales del poder. Pareciera que los intelectuales no duran, pareciera que todo el mundo está muy contento con ellos al comienzo, por la manera en que hablan, por las ideas que tienen, pero algo pasa con esa profesión que no funciona, no termina de funcionar. Y Ratzinger encargaba como nadie, quizá, en los últimos decenios, ese perfil. El intelectual en el poder, el sueño platónico y la triste realidad, que es el destino de todos los sueños platónicos, por otro lado. Y entonces esto era muy llamativo. Y la magnitud de su fracaso político la admitió él mismo en el último libro que se publicó, que es un libro de conversaciones con un alemán con el que mantuvo otras. Estas se llaman directamente Últimas Conversaciones. Y allí dice que él no tiene talento práctico para el poder, ¿no? Lo dice en esas palabras. La sensación es que él se hacía cargo de una iglesia que arrastraba muchos problemas. Uno de los problemas que arrastraba, y creo que es el único que él claramente evitó al renunciar, fue la larga decadencia de un papa. Larga decadencia que en el caso de Wojtyla fue física y consecuentemente política. Porque lo que tiene de llamativo el Vaticano es que es la última monarquía absoluta del mundo, digamos así, o del mundo occidental, donde hay un jefe que no tiene, en principio, después no es así, pero claro, ni siquiera con Luis XIV sería así, no tiene contrapesos, por lo menos visibles, ¿no? Esto teóricamente es así, prácticamente no, pero teóricamente sí. Y otra cosa llamativa, y esto era lo más atractivo para mí a nivel político, era que de algún modo esta institución política tan rara, ¿no? Dejando de lado que sea también, o sobre todo, una institución religiosa. La Santa Sede es una unidad política del mundo moderno, tiene representantes en todos los países, se llaman nuncios, tiene embajadores, tiene asientos en las Naciones Unidas, es un país. Y que esta unidad política tan extravagante, tan peculiar, tuviera una serie de problemas que no se distinguían mucho de los problemas de otras unidades políticas, que son las democracias occidentales, las democracias liberales. Claro que adoptaban, en el caso del Vaticano, o la Santa Sede, para hablar en términos técnicos del país, ¿no? Adoptaban en ese caso una peculiaridad, unas tonalidades muy, muy específicas, por la naturaleza misma de esa constelación política. Por otro lado, lo que llamaba la atención también era que la Iglesia es la institución del mundo moderno, más cosmopolita y al mismo tiempo más global y al mismo tiempo más antigua del mundo. Uno podría pensar que difícilmente una institución que tiene el prestigio de haber soportado todo, de haber atravesado todo, de haber sobrevivido a todo, termine teniendo los mismos problemas que cualquier sistema político más o menos novedoso. Eso me llamaba la atención. O sea, ¿qué paralelismos hay entre la crisis política del mundo occidental y la crisis política de la Iglesia? Problema de legitimación, ¿no? Para poner el nombre más general, problemas de incredulidad,
que en el caso de la Iglesia es grave porque ellos trabajan con la fe, no puede permitirse que la gente no les crea. Problemas de falta de afiliación, falta de adhesión. Las iglesias se vacían, los seminarios no captan voluntades, no captan vocaciones. La religión, por un lado, hay un discurso contradictorio, un análisis contradictorio sobre el momento de la religión en nuestras sociedades hoy, porque por un lado vemos que efectivamente las iglesias se vacían, que el discurso religioso ya no tiene la preeminencia, la autoridad que solía tener o que tuvo en el momento del pasado. Se fue desgastando, fue perdiendo esa voz, voz de mando, a veces en cuestiones sociales, y referencia política. Y al mismo tiempo vemos que la fe sigue siendo un componente muy importante de culturas políticas como la de Estados Unidos, o ni hablemos de las evoluciones del Islam, ¿no es cierto? Es decir, que tenemos estas realidades tan contrastantes, tan afines en puntos bastante sorprendentes y tan desafiantes, porque al mismo tiempo la Iglesia suele ser un problema estudiado solo por gente que está de alguna manera cerca de la Iglesia, ¿no? O que estuvo en la Iglesia y que le quedó el interés, se convirtió en un interés científico, digamos así. Pero el mundo laico, la teoría política le dedica muy poco espacio a la Iglesia. Quizá la teoría histórica más, por razones obvias, ¿no? Pero la filosofía, por ejemplo, no se interesa por la realidad institucional de la Iglesia, pero tampoco por la producción intelectual de la Iglesia, ¿no? Entonces me pareció que se podía empezar a estudiar algo, a dar unos primeros pasos en esa dirección, y me encontré con algo sorprendente también, y es que este Papa Ratzinger había escrito unas encíclicas lindísimas. En la primera de ellas se llama Dios es amor, ¿no? La primera página tiene una cita al pie, ya empezamos con las citas al pie de profesores alemanes, y es a Nietzsche la cita al pie. Dígame si no es sorprendente que un papa empiece su primer pronunciamiento público hablando de Nietzsche, y hablando bien de Nietzsche, no diciendo simplemente que es el diablo o haciendo el tipo de denuncia que uno espera de un cura de aldea. No. Promediando la encíclica se pasa a hablar de Adorno, por ejemplo, que es quizá el más grande representante de esta escuela de Frankfurt, de las que les hablé antes cuando me refería a Habermas, y desafiando a Marx. O sea, poniendo toda la carne en el asador de una manera sorprendente, porque uno no espera que una encíclica sea un documento que pueda tener un eco tan constante para un lector laico. Y sin embargo lo tiene. El título de la encíclica es algo que, por supuesto, puede tener una interpretación variada, Dios es amor, pero era en definitiva la consigna de un católico posmoderno y procomunista como Gianni Vattimo, por ejemplo. Eso también es llamativo, ¿no? Que pudiera haber ahí una afinidad, aunque sea formal, aunque cada uno de ellos interprete de una manera muy distinta la cuestión. Lo que quiere decir Vattimo es que Dios no puede ser una orden. Y esto Ratzinger lo dijo en algún momento, aunque suene sorprendente, dijo: el catolicismo no puede resumirse en una lista de prohibiciones. No puede ser eso. La diferencia central entre Vattimo y Ratzinger está dada más bien por el lado de qué entiende cada uno, cómo entiende cada uno el concepto de verdad en los tiempos que corren. Vattimo, ustedes saben, es uno de los representantes del pensamiento débil. Es uno de los pocos filósofos de renombre internacional
que se reconoce católico, no papista, católico, pero su línea de pensamiento es lo que llama pensamiento débil, es decir, que considera que hay que interpretar la verdad en un sentido debilitado, no en un sentido enfático, que es el sentido de Ratzinger. Este punto tiene mucha importancia porque sale de una manera u otra a la superficie en el debate con Habermas del que hablamos antes. Si me permiten decir dos palabras sobre este debate, quizá ustedes ya lo conocen, no sé, pero es muy lindo de leer, es un debate breve, no es muy simple, pero tampoco es inabordable para un lector, digamos, no especializado, quiero decir. Y en el debate pone casi, diría yo, concentra todos los puntos de los que hablamos acá, excepto el de la crisis específica de la institución iglesia, digamos. Pero está sobrevalando, de todos modos, en el ambiente cuando hacen su discusión. El debate viene planteado por Habermas, de algún modo, porque Habermas está buscando como instrumentos para enfrentar la pobreza del debate público, la debilitación de los vínculos sociales, la decadencia de la esfera pública en general y todas las consecuencias que eso tiene en términos de legitimidad para los sistemas políticos. Puesto de cierto modo, podríamos condensar esta preocupación con cómo hacemos para restablecer esa confianza, cómo volvemos a unir lo que en la sociedad se ha roto y sobre todo cómo volvemos a anudar las desafiliaciones que se producen entre la población y su representación política. En el pasado Habermas intentó hacerlo con una medida, con una idea jurídica a lo que llamó el patriotismo de la Constitución. Pero de alguna manera esa propuesta cayó en el vacío. Nadie se entusiasma mucho por un texto jurídico y la Constitución lo es, aunque los principios de la Constitución pueden generar muchos apoyos y mucha movilización cuando son conculcados, ¿no es cierto? Pero movilizarse así en el aire por la Constitución no generaba mucho entusiasmo, ni siquiera en Alemania. Entonces, bueno, esa propuesta cayó en saco roto, me parece a mí. Generó unos cuantos debates, pero solo en la academia. Y ahora Habermas sorprendió a todo el mundo diciendo, para hacer lo que queremos hacer tenemos que pedirle la ayuda a la religión. ¿Por qué? Porque en la religión hay una reserva de solidaridad que convenientemente traducida al lenguaje de la razón, al lenguaje laico, al lenguaje admisible en los debates democráticos, puede ser apoyada para revitalizar las democracias. Esto generó mucha controversia porque, bueno, aun cuando Habermas citó a Weber y dijo, yo no tengo oído musical para la religión, es decir, yo no estoy haciendo esta propuesta desde un punto de vista religioso, sino estoy tratando de unir las energías de la religión con las de la democracia para ver si las dos salen vitalizadas. La religión porque abre la discusión al espacio laico y el espacio laico porque toma lecciones de esta reserva de solidaridad perdida en las sociedades nuestras y que la religión todavía atesora.
Este es el marco de su propuesta. De alguna manera así se la expresó a Ratzinger en el debate. Y Ratzinger, y acá viene a cuento la cuestión del concepto fuerte, ¿verdad? Le dijo, no, o sea, usted tiene que comprar el paquete completo. Esto viene con la verdad. No es que nos saca la religión y el combo. El combo es, nosotros tenemos solidaridad porque creemos en Dios. O sea, no porque la podemos desacoplar de esa metafísica, de esa, por supuesto no nos llama metafísica, pero de esa fe, y usted no puede pausterizar la fe, quedarse solamente con la leche desnatada de la solidaridad. Él dice que le puso problemas, ¿no? No. No, yo lo estoy popularizando un poco, claro. No. No, ni a Ratzinger ni a ningún profesor alemán haciendo estos chistes, claro. Ni esto ni otros, quizá, pero el punto es que lo quise decir así un poco enfáticamente, disculpen la vulgaridad, pero para que quede claro, ¿no? Entonces acá viene el concepto enfático de verdad. Dice, yo no puedo renunciar a mi verdad. Puedo hacer esfuerzos de traducción para que se entienda. Además, los esfuerzos de traducción los viene haciendo la Iglesia hace 2000 años, eso se llama teología. La teología es racional. Tenemos el mismo profesor de teología en universidades del Estado en Alemania. No es que es como nuestro caso, donde la teología se da solo en instituciones confesionales. Es una disciplina reconocida. Hay teólogos protestantes y teólogos católicos, y hay también teólogos, ahora últimamente musulmanes, judíos. Es decir, teología es un asunto intelectual, esos esfuerzos de traducción están de alguna manera ahí. A esos esfuerzos de traducción les he dedicado mi vida. La fe y la razón, y esa es la tesis central de Ratzinger, no están desunidas, no están desvinculadas. Así que el debate, en pocas palabras, fue pero quiero subrayar primero el nivel del debate, segundo la actualidad del debate, la urgencia política de este debate, y tercero, la calidad argumentativa de Ratzinger, porque no fueron ahí a intercambiarse amabilidades, sino que fueron realmente a discutir un tema sobre el que había desacuerdo. Y eso es muy interesante y no pasa a menudo. No pasa a menudo que dos figuras tan polarmente distintas estén en público debatiendo sobre esto, y no pasa a menudo que una de ellas sea designada papa 2 o 3 años después. No pasa nunca, de hecho. Bien, esto por un lado. Ratzinger. ¿Qué interés tiene Ratzinger? Y me detuve especialmente porque creo que su imagen pública quedó demasiado sumida bajo la etiqueta de conservador, reaccionario, dogmático, inflexible. El día siguiente de su proclamación como papa, Il Manifesto, un diario de izquierda italiano, puso una foto de Ratzinger y abajo decía el pastor alemán, ¿no? Llamándolo, vieron a mis o sea, ya estaba terminado el día siguiente. O sea, digo, como imagen pública. Los problemas que tenía la Iglesia eran una imagen también de imagen. Los problemas que tenía la Iglesia era una cuestión también de imagen. Y Ratzinger parece que ya desde el primer momento no cuajó. No cuajó, no generó simpatías. En parte también por su trayectoria pasada dentro de la curia y por la propia reputación dentro de la Iglesia.
como la persona que está ahí persiguiendo la teología de la liberación, persiguiendo a curas quizás simpáticos para la opinión pública como Boff, ¿no? Y no solo a él. Y bueno, llegamos al punto en que Ratzinger hace, podríamos decir así, toma la primera y última medida revolucionaria de su papado, que es renunciar. Y es revolucionaria en el sentido de que su renuncia es políticamente muy hábil y muy conveniente para un programa de renovación, porque necesariamente iba a generar la caída de todo su entorno. Muchas veces sospechado de haberle complicado demasiado el gobierno, de haber luchado demasiado abiertamente, de haber paralizado el Vaticano, de haber incurrido ellos mismos en temas de corrupción, etc. Su propio secretario de Estado estaba calificado de inepto y corrupto, y que tenía un loft en el Vaticano y había gastado no sé cuántos centenares de miles de euros. ¿No es con este papa que hubo un muerto por problemas de corrupción que apareció en el río más grande? Uno de finanzas, ¿no? Además, otra cosa, la fe y la razón que él quiere unir es casi irreal, porque racionalismo y metafísica, ¿cómo lo unís? Bueno, eso es... Los filósofos están divididos generalmente por esta dicotomía. Sí, bueno, es una pregunta que yo solo puedo abordar un poco lateralmente porque, francamente, es la historia de la filosofía. La fe y la razón son como casi incompatibles. Los teólogos nos dirían eso, pero un agnóstico, claro, un agnóstico no es un problema eso. En realidad no, ni se metería en ese asunto, o sea. Pero él dice que sí, que hay motivos históricos también para crearlo. O sea, la filosofía medieval, por ejemplo, es filosofía y se ocupa de la fe, o sea, se ocupa todo el tiempo de la fe. No podemos pensarla sin la fe. Agustín de Hipona es un filósofo y piensa que la fe y la razón no están. Platón no pensaba eso. O sea, hay una tradición que quiere unir la filosofía griega, de hecho, con la fe cristiana. Es una tradición que arranca muy tempranamente en el catolicismo, en el cristianismo, y que se prolonga hasta hoy. Ratzinger es un representante de eso. La fe no es solamente un acto de fe, no es un acto de voluntad o de emocional, sino que está estructurada racionalmente. Hay un sistema de creencias, las creencias están organizadas, hay un discurso racional sobre el catecismo, por ejemplo, que no es el catecismo que le dan a los chicos, es un libro enorme con todo el ordenamiento, digamos, básico de la creencia y de la institución, ¿no? Bueno, el caso es que llegamos a un punto donde él renuncia y se abre un clima de suspenso. La mayoría pensaba que la Iglesia no iba a poder responder a eso, que esto solamente iba a profundizar la crisis, en un signo de la crisis, un signo más de la crisis y uno de los más graves de la crisis. Primera renuncia de un papa en 1000 años. El predecesor de Ratzinger en esto había sido condenado por la comedia de Dante Alighieri. O sea, la cosa estaba muy mal, ¿no? Y surge la inesperada, aunque había signos también, en la votación anterior aparentemente Bergoglio había secundado a Ratzinger y había retirado su candidatura para no dividir más al cónclave. Y surge Bergoglio, nadie lo esperaba,
fuera de la iglesia, fuera de los muy enterados, digamos así. Y no solo pasa eso, sino que de la noche a la mañana, un gris cardenal de Buenos Aires, que acá había perdido sus últimas batallas políticas, no había sido siquiera capaz de bajar una muestra artística, ¿se acuerdan el escándalo con la muestra de León Ferrari? De pronto, un individuo que aquí todo el mundo asociaba con cierto conservadurismo, por lo menos eclesiástico, aunque con una sensibilidad social, lo que los norteamericanos llaman conservadurismo compasivo, de pronto se convierte no solo en la figura más popular del mundo, sino en la más simpática del mundo, la más progresista del mundo, que sube por primera vez y hace un gesto semiperonista ahí frente al pueblo, ¿no? Pueblo que tiene profundas connotaciones teológicas para él, pero, digamos así, desde el lado laico, viniendo a Argentina, uno dice, pero este es, ¿no? Un señor en un balcón saludando al pueblo, esto ya lo vimos en algún lado, ¿no? O sea que se renovaron mis intereses por el Vaticano, porque, bueno, acá hay otra cosa nueva. Increíble que hayan elegido a una persona así, porque la audacia de la elección iba más allá todavía. Salió bien desde el primer segundo, pero era una apuesta audaz. De pronto la iglesia parecía cambiar seriamente de orientación, porque nombran a un jesuita latinoamericano. O sea, estaba cambiando de continente, estaba diciendo acá, Europa... una no perteneciente a la secular. Claro, exactamente. Jesuita es una rama propia, digamos, una iglesia aparte, tienen su papa negro, ¿no? Le dicen así. Es muy llamativo. Y un tipo que había tenido problemas en su diócesis, problemas de derechos humanos, o sea, está en medio de una polémica sobre su papel, ¿no? Que no nos tenemos que pronunciar sobre esa polémica, pero esa polémica estaba ahí. Decían que había arruinado su candidatura en la primera, porque había circulado unos documentos que decían, bueno, este es un tipo que va a traer unos problemas, porque no estuvo muy bien durante la dictadura. La magnitud de ese no estar bien es un tema de discusión también. La verdad es que venía de tener dos derrotas importantes. Una había sido lo de León Ferrari, que era importante porque catapultó a Ferrari a ser uno de los 5 artistas más importantes del mundo para New York Times. El día anterior no lo conocían, no sabían quién era. Lo convirtió en una estrella internacional. Y además fue una batalla con fuertes connotaciones simbólicas, porque también mostraba al abierto que la iglesia había perdido su capacidad de fuego, que no se había adaptado, apelaba a censuras, tenía una política poco sofisticada, poco moderna, y la población no podía entender eso. Hizo todo lo que no tenía que hacer, a resultas de lo cual la exhibición de Ferrari fue un éxito absoluto de público, y Ferrari vivió sus últimos años como una estrella internacional. O sea, peor que eso. O sea, le hizo casi la campaña de promoción. O sea, eso fue un verano 2000. 2 años antes de su muerte. ¿Sabés qué? Yo escribí sobre eso, pero no me acuerdo el año. En el Centro Cultural Recoleta. 2003-2004 sería una cosa. Estaba Aníbal Ibarra todavía. Era tapa de los diarios todos los días, bueno, en fin, o sea, todo lo que ustedes probablemente recuerdan. Y la segunda batalla fue todavía más profunda, más grave, y es la del matrimonio igualitario. Eso fue muy fuerte. Pues creo yo, eso es una interpretación mía,
que Bergoglio no estaba realmente tan en contra como parecía, pero por razones de política interna no podía tampoco no pronunciarse. Ah, sí. Ahora nos contás. Pero claro, lo tenía Aguer a su derecha y no podía decir, bueno, qué sé yo, hagamos una solución civil, no le llamemos matrimonio. Fue y tuvo esa carta que generó mucha polémica, y yo creo que fue una especie de astucia florentina de su parte, diciendo que era una cosa del demonio y qué sé yo. Y lo que me parece que su política en ese punto fue tratar de controlar los daños, es decir, evitar que un grupo que podemos llamar de Aguer hiciera lo que salió bien en Francia, en la muy republicana Francia, que es sacar a los niños de los colegios a la calle y a las familias a la calle para manifestarse en contra. Él pensaba que eso estaba condenado al fracaso y que lo único que iba a hacer era profundizar el deterioro de la situación. Esa es mi interpretación. Si ustedes me dicen, bueno, ¿cuáles son los fundamentos? Quizá yo no tengo tanto, es una interpretación como indirecta del asunto. Indirecta es una palabra que a Bergoglio le gusta mucho, así que la adopté. Y bien, en esta situación la elección de Bergoglio era muy sorprendente, muy sorprendente. Y lo que pasó después también. Y acá es divertido porque podemos explicarlo en términos de fe o en términos de razón. En términos de razón tenemos la clásica historia de los dos cuerpos del rey, ¿no? El cuerpo humano de Bergoglio y el cuerpo, digamos así, más que humano, de un señor que ahora se llama Francisco. En términos de fe, esa mutación es una mutación donde interviene el Espíritu Santo. Hay un parágrafo del Catecismo donde habla de la mutación que realizan los papas. El cambio de nombre es de alguna manera señal, marca, aceptación de esa mutación. Y esa mutación, la sociología, para volver a la razón ahora, la explica en términos cuyo origen son religiosos, carisma. Y el carisma del puesto. Es decir, que si yo mañana soy elegido rey de España, por ejemplo, ustedes me van a tratar de otra manera. ¿No? Espero, por lo menos. ¿Eh? Porque hay una cosa que el puesto mismo proyecta en la persona que lo encarna. Así que este señor cambió completamente de la noche a la mañana, ya sea por carisma, por los dos cuerpos del rey, o por lo que dice el Catecismo. Podemos elegir la explicación de la fe o de la razón, y no son tan distintas. Bastante van en la misma dirección. Porque fíjese cómo las interpretaciones de la fe se apoyan bastante en la tradición religiosa. La propia elección de la palabra carisma por parte de Weber lo atestigua. Y bueno, tenemos este cambio fascinante y podemos discutir cuál fue la evolución del papado de Francisco. Hay muchas cosas que decir. Quizá podemos ir diciéndolas en el intercambio posterior que tengamos, pero me gustaría simplemente señalar algunas. Yo he hecho una pequeña lista para no olvidarme de las principales. Primera propuesta con la que convenció aparentemente al concilio que lo eligió, y que sabemos de ella a través del cardenal de Cuba, a quien le dio las notas en las cuales resumió un breve discurso que dio ante los cardenales, y básicamente le dijo, vean, tenemos que hacer una iglesia misionera, ¿no? Esto es un punto que tiene una densidad teológica muy especial, es un punto que está muy asociado con su condición de jesuita, ¿no? Ellos son los que
el ejército que misiona, los que van a los peores lugares. No sé si vieron la película de Scorsese, Silencio, ¿no? Había que estar ahí. Había que tener un convencimiento muy especial para quedarse ahí. Del convencimiento habla la película, ¿no? No les voy a contar nada más. Y esto por un lado. O sea, eso explicaría el lado jesuita. La misión también, claro, sí, ahí. Después, al decir esto, tengo para mí que él estaba, a su manera o a la manera en que se discuten las cosas dentro de la Iglesia, señalando que el programa de Ratzinger estaba equivocado. Y del programa de Ratzinger no hablamos, y me parece muy importante tenerlo en claro. Para mí, haciendo una leve ironía, era un programa completamente leninista para momentos de reflujo, ¿no? Era, por decirlo así, un programa que decía la Iglesia se tiene que replegar, tiene que consolidarse doctrinariamente, tiene que endurecer a sus miembros y tiene que esperar que la tragedia de la modernidad, que llamamos posmodernidad, que la dictadura del relativismo, que según la frase de Ratzinger, que hoy nos domina, llegue a ser insoportable la cultura contemporánea y la gente empieza a buscar no cualquier cosa, no una alternativa soft, no una nueva iglesia New Age, no un evangelismo pop, sino que vaya a un puerto seguro, a una institución que ha mantenido su fortaleza, su convicción y su dignidad. En esta batalla no la pudo sostener Ratzinger, porque estaba equivocada, porque la institución sobre la que quería basarla naufragaba, por sus propias contradicciones. Él fue incapaz de hacer esa iglesia que yo, sí, un poco ácidamente llamo leninista. Y los cardenales corrieron en busca de un peronista, de alguien que, también lo digo un poco con un grano de sal, pero con una gota de ironía, digo, aunque no hay ninguna ofensa en esto y tampoco ninguna mentira, me parece. Una persona que sería como una especie de maoísmo, revolución cultural. Ir al pueblo y solucionar en él nuestras contradicciones. Eso me parece el programa resumido para un laico, digamos así. Pero, por supuesto, esto tiene una historia teológica atrás. No es nada más que un chistecito como yo trato de... No quiero dar esa equivocada imagen. De manera que la cuestión de la iglesia misionera era muy central y sigue siéndolo. El asunto es ¿dónde? Porque Europa parece que no responde. Entonces probemos en aquel continente donde el catolicismo tiene su historia más antigua después de Europa y su historia más exitosa después de Europa, que es este. Podría haber sido un brasileño también. Había uno en la lisa, pero lo esencial para el mundo católico es que no fuera un italiano. Eso era muy importante. Ya está. Los italianos son todos problemáticos, o sea, no... Como decía Andreotti, gobernar Italia no es difícil, es inútil. O sea, no... Eso se aplicó, digamos, esta vez a los cardenales de la Iglesia, ¿no? El segundo punto
que es muy interesante porque cambia de algún modo la naturaleza de la estructura del poder de la Iglesia, es hacer una Iglesia más sinodal, es decir, más parecida a una democracia, donde las instancias de representación inferior tuvieran un papel importante. Y en esto juega también la condición del latinoamericano de Bergoglio, porque acá las conferencias episcopales son muchas, son muy importantes, e influyen mucho. De alguna manera está acostumbrado a ese estilo. De manera que nombró un pequeño gabinete con gente de todo el mundo, de cada uno de los continentes, para que lo asesore, le dé propuestas. El tercer punto es una respuesta a la modernidad o a la posmodernidad, si ustedes quieren, podemos hablar de eso también, modernidad, posmodernidad. Una respuesta a la modernidad no allí donde gana la posmodernidad, sino donde le duele, en la cuestión de la desigualdad social y en la cuestión del daño ambiental. Para eso la modernidad no tiene respuestas, solo puede recibir denuncias. Eso está a la vista de todos y son dos de los problemas, o los dos problemas más graves del mundo contemporáneo. El colapso de la idea de una sociedad igualitaria en términos sociales, colapso que produce todo tipo de fenómenos y no los produce nada más que en la periferia. Sabemos qué es el Brexit, sabemos quién es Trump, lo podemos explicar en términos de desigualdad. Entonces eligen a un cardenal del continente más desigual de la Tierra. En términos proporcionales es así. Y algo que acá no había aparecido, creo yo, nunca, el tema de la pobreza tiene una historia en Bergoglio, tiene una historia en la respuesta argentina a la teología de la liberación. Yo me animaría a decir la respuesta peronista al excesivo izquierdismo, marxismo que veían en la teología de la liberación, que es la teología de la pobreza, justamente. Pero definen, esta teología es justamente el matiz que introduce, la cuña, por así decirlo, en términos discursivos, es que la pobreza para ella es un término central, pero no sociológico. Es un término teológico. Así, de una manera, uno puede entender que esta es una forma de mantener el dogma y al mismo tiempo preservarlo de toda politización. Es decir, hacer una política que no se parezca a una política o que no diga su nombre y que pueda ser escuchada. Sí, es una cosa ambivalente, o sea, es como decir que el peronismo no es político, o sea, ellos se decían peronistas y muchos de ellos, ¿no? Bueno, francamente no sé cuál no. O sea, era, los pensadores que generaron la teología de la liberación, con la cual Bergoglio tenía relaciones ambivalentes cuando era provincial de los jesuitas, cuando era el jefe de los jesuitas en Argentina, se llama provincial ese cargo. Bueno, para los jesuitas el mundo se divide en provincias, o sea, da la idea del grado de cosmopolitismo de la organización. Es decir, acá hay una movida, por un lado, no abiertamente política, pero sí política, que genera un entusiasmo muy pronunciado, porque por primera vez hay un líder con una voz mundial que dice algo que tiene sentido para la gente, para hablarlo así, ¿no? No está hablando en términos abstractos, y además este personaje es el Papa, que generalmente no es tan claro, tan directo. Y sin embargo, esa claridad
esa rotundidad en la identificación de los problemas y la insistencia sobre ellos es algo que le dio un sustento al carisma de Bergoglio que fue considerable. Otra cosa es si ahora está perdiendo fuelle, si alguien lo escuchó, si tuvo repercusiones, si tuvo consecuencias. Eso es otro tema. Estamos hablando de los resultados, de los efectos. Yo estoy hablando, digamos así, de la importancia, de los ejes que eligió para su papado. Y la tercera cosa, o la cuarta, es que en Francisco encontramos un discurso que no hace muchas concesiones al progresismo, que no enoja demasiado a los conservadores, sí a los ultraconservadores, que hay unos cuantos, y que hablan muy abiertamente, de una manera sorprendente, porque a un papa nunca se lo habló así, o sea, nunca dijo, este tipo está equivocado. Sobre todo si uno es conservador. Se supone que es lo último que tiene que hacer, ¿no? Por eso es una cosa muy rara. Y de alguna manera coquetea con el progresismo. Es muy inteligente en su afirmación de un dogma sin fanatismos, ¿no? Es una puede llamarlo muñeca política, que es muy interesante. Porque, por ejemplo, hay una insistencia muy clara en la cuestión que con el aborto no se negocia, y también una idea muy clara que ser gay no es ser Satán. O sea, que eso está en la cultura contemporánea ya. Para alguien que venía de perder la batalla de la que hablamos antes, es muy interesante. Esa idea que dijo en el avión, ¿quién soy yo para condenarlos, no? Pareciera que ese es el verdadero Bergoglio, por otro lado. No el que tuvo que pintarse para la guerra. Podría ser, me parece a mí. Yo creo que sí. Sería bueno, por otro lado. Pero bueno, no. Cuando no es así son por las presiones que tiene. Es probable. Entonces, vemos que el personaje es también fascinante por su historia, por la clase de iglesia en la que tuvo que actuar, por el periodo histórico en el que fue preeminente, en los años 70 y durante el kirchnerismo. El que rescata a este personaje de un ostracismo del que había caído cuando dejó de ser provincial jesuita fue Quarrachino. Lo fue a buscar a Córdoba, atento a sus talentos políticos, pero es curioso que sea el personaje de la iglesia más próximo al menemismo quien lo haya ido a buscar, ¿no? Ustedes pueden preguntar, ¿qué tiene que ver la filosofía? Yo venía a una charla de filosofía y me encuentro con todo esto. Vean, para redondear un poco y pasar a los comentarios, las preguntas que tenga ganas de hacer, yo tengo la impresión de que hacer filosofía no es necesariamente ocuparse de los filósofos cuyos nombres conocemos todos. Me parece que en todo lo que les dije quizá no profundicé en los aspectos más teóricos que pueda haber, pero hay aspectos teóricos. Me parece que la crisis de legitimidad de la que hablaba al comienzo, que alcanza no solo a la Iglesia, no es un problema para católicos, sino un problema para cualquiera. Es un problema teórico-político de primer orden. Creo que las estrategias políticas no deben ser evitadas en un análisis teórico. Me parece que son muy interesantes, yo tengo esa inclinación por lo menos. Me parece que la Iglesia no es un asunto solo para teólogos o para especialistas en sociología de la Iglesia. Me parece que es una institución que tuvo un papel en la historia de la filosofía y que presenta problemas filosóficos, creo yo.
Y me parece que en definitiva, filosofía o no, todo este asunto a mí me resulta interesante. Y por eso me ocupé de él. Y por suerte hay una institución que es el CONICET, donde yo trabajo, donde uno puede hacer estas cosas sin que nadie le diga si esto es filosofía o no. Entre otras cosas porque ya nadie tiene muy claro qué sería y qué no sería, ¿no? Yo escribí hace un tiempo un artículo en Clarín que me preguntaron, Nenie, ¿vieron? Me preguntaron cómo está la filosofía hoy, esas preguntas que uno no sabe ni cómo empezar a contestarlas. Bien, gracias, no sé qué puedo decirle, o mal, gracias. Y bueno, una de las cuestiones es esta, que ni entre los propios filósofos se entiende, porque se dedican a temas muy, muy, muy distintos. No hay una cosa llamada filosofía, digamos. Es importante sacar a la filosofía del academicismo. Sí. Y esto me parece un camino, uno de los caminos. Sí, yo me propongo una misión así, simplemente. Bueno, tampoco lo sé, pero espero. Pero hacer algo en ese sentido. Pero la cuestión es que quizá estamos en un momento donde cierto academicismo debe ser defendido también, ¿no? Por ejemplo, Ratzinger es un academicista y me parece que se nota mucho y que eso es muy bueno y que es muy interesante. Solo que se le ocurrió ser papa también. Pero bueno, el punto es que me parece que las tradiciones y la sabiduría de la filosofía no debe perderse, y para eso hace falta gente que sepa griego, que sepa bien latín, que se dedique a estudiar un manuscrito y otro, y para eso hace falta. Pero me parece muy bien que no sea nada más que eso. Y creo que este estallido de la filosofía, de algún modo, es uno de los rasgos de la posmodernidad de lo que podemos hablar, si quieren, o podemos hablar de lo que quieran. Hay muchos problemas planteados. Yo trato de condensar un poco mi manera de verlos y la relevancia que creo que tienen. Y eso fue todo lo que intenté hacer. Espero no haberlos aburrido mucho y pasamos a la charla, si les parece bien. Gracias.